Desde ahorita estoy grabando, chicos. Mira, justo calzado con las 11:05, así que estamos bien con el tiempo. Primero agradezco que estén por acá y los saludo por el Día del Diseñador. Feliz día, al diseño, particularmente al diseño de Perú. Feliz día, Oster, feliz día a todos. Feliz día, feliz día. Hoy ya nos acompaña Goster, gracias por estar por acá en esta primera conferencia online de Design Changers. Esperamos hacer más también en el futuro. Tenemos una conferencia más próxima. Gracias, Catherine. Una conferencia más próxima pasado mañana con Verónica Maglub también. Los invito al final de la charla de hoy, les doy el enlace para las inscripciones. Ahora nos toca tener a Oster como invitado, José Antonio Mesones, para que nos hable acerca de diseño editorial. Él es, corrígeme si me equivoco, Oster, director creativo en Partners, ¿sí? Digo que seguramente ya tú nos profundizas un poco más acerca de eso. Entonces, nada, sin más que decir, gracias por estar acá nuevamente. Feliz día nuevamente a todos. Tú mismo eres Oster. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un poco raro sin ver las caras, pero nada, es lo que hay. Me presento rapidito nomás, sin andar mucho. Mi nombre es José Antonio Mesones, me dicen Goster. Es un apodo que me pusieron en el colegio, del cual no me he podido sacudir. Entonces, ya es casi como mi nombre, ¿no? De hecho, cuando escucho José Antonio en la calle, yo no volteo, no es conmigo. Salvo que sea la voz de mi madre, ¿no? Ahí sí salto. Nada, soy diseñador, tengo como 25 años más o menos, más menos, creo que menos, ¿ah? Trabajando en esto, trabajo desde los 20 años en diseño. He trabajado en diferentes rubros, trabajé una época en publicidad, he trabajado, es lo que menos he hecho en realidad, trabajé también mucho tiempo haciendo diseño editorial en el Diario del Comercio, en un área que se llama Publicaciones, que es un área que se llama Servicios Especiales de Edición, donde desarrollábamos productos, ¿no? Desde coleccionables, libros, y hacíamos cosas para terceros. También he trabajado mucho tiempo en estudios de diseño, viendo otros temas más de branding, de marca, de packaging. Y también tengo una pequeña carrera en paralelo donde he desarrollado desde el diseño como ejecución proyectos más desarrollados, más orientados hacia el arte, más como una voz personal, digamos, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, hace más o menos 11 años decidí montar mi propio estudio, un poco con las cosas en las que yo iba creyendo en ese momento, con las dificultades que eso implicaba y con el miedo que uno sentía pues de realmente independizarse y empezar un negocio y empezar una empresa, un emprendimiento, que no es lo mismo que ser diseñador o ser un buen diseñador inclusive. Son cosas totalmente diferentes y que a veces parece que no son compatibles, ¿no? Hay temas de impuestos, temas de negocios, cosas que he ido aprendiendo en el camino. El primer emprendimiento se llamó MAO, era un estudio de diseño pequeño, llegamos a ser en su máximo esplendor como 8 personas más o menos. Hace 4 años, después de un largo recorrido ya y de un largo aprendizaje, Mago se fusionó con Hyperbrand. Hyperbrand era una empresa de diseño también, pero con una pata más en el lado digital, digamos, ¿no? Y Mago en el branding y en el diseño editorial. Ahora somos casi 25 personas, ahorita trabajando pues desde casa como todos. Y nada, les voy a mostrar un pequeño reel chiquitito nomás de las cosas que hemos desarrollado en Partners, algunos proyectos de diferente índole, no solamente editorial. Es un videito pequeñito y ahí vamos a empezar con lo nuestro, ¿ya? Vamos.
Bueno, eso es un brevísimo resumen de proyectos que hemos realizado en Partners, que hay de diversa índole, ¿no? PAC, hay en diseño editorial, sobre todo branding, y también vemos toda la parte estratégica y todo el tema digital también. Bueno, quería empezar esto con una pregunta que parece bien obvia, pero alguna vez en una especie de entrevista, algunas que me preguntaron qué cosa era el diseño para mí, y lo que probablemente era como muy obvio, tuve que pensar bastante para tratar de tener una respuesta que encierre un poco las cosas que yo iba pensando, en las que yo creía, digamos, ¿no? Entonces, pensaba que tenía clarísimo que era el diseño, pero no tanto, ¿no? Entonces, digamos, ensayé esta respuesta que se las voy a leer un poquito. Seguramente si buscan la descripción de qué cosa es diseño, probablemente van a ver muchísimas, ¿no? Esa es un poco la mía y seguramente se parecerá a muchas también. Acá le he puesto gráfico, pero en general creo que es un poquito más amplio, ¿no? Entonces dice así: el diseño gráfico es un proceso intelectual que implica comunicar mensajes visuales de manera creativa y analítica con un propósito específico. Es capaz de presentar conceptos e ideas complejas de manera clara, entendible e inspiradora, o sea, que conecta, ¿no? Es una herramienta poderosa que genera valor a las marcas, a los productos y a la sociedad. Puede incidir inclusive en los afectos, ¿no? El conocimiento, el comportamiento y mejorar la calidad de vida de las personas también. Si pensamos en el diseño industrial, no sé, un producto también, una silla, una casa, la señalética de un centro comercial que orienta, te lleva de un aeropuerto, ¿no? Imagínate el aeropuerto sin señalética, cómo llegas de un gate a otro, en fin. El diseño soluciona problemas y es un facilitador a la calidad de la vida de las personas, ¿no? Acá hay una cosa más que puse, que es la curiosidad, la observación, la empatía, la intuición son vitales para poder proyectar perspectivas y soluciones innovadoras que lleguen al corazón de la gente. Muy importante llegar al corazón de la gente, ¿no? Puede haber un planeamiento estratégico muy eficiente, un concepto muy interesante, muy potente, pero si la ejecución está mal, si la forma no está del todo, digamos, la forma no inspira, no llega al corazón de la gente, entonces el mensaje no cala, ¿no? ¿Está todo claro hasta ahí? Pablo, ¿me escuchan? No, como no veo nada. Sí, hasta ahorita va todo bien. Me siento como si estuviera haciendo psicoanálisis, hablando en el diván, hablando solo. En fin, vamos. Sí, a veces pasa, pero tranquilo, está todo bien. Está bien. Eso es algo que me parece sumamente importante, ¿no? El diseño, el buen diseño realmente resuelve problemas, ¿no? En el caso del diseño gráfico o la comunicación visual, porque ya el diseño gráfico como tal creo que es un poco obsoleto,
resuelve problemas, ¿no? En el caso de la comunicación visual, resuelve problemas de comunicación. En el caso del diseño industrial, facilita la vida de la gente, los arquitectos, en fin. Pero el buen diseño resuelve problemas, ¿no? Abajo pues, he puesto un pedacito para entender cómo es el pensamiento de diseño, ¿no? Que comienza con la observación y se informa por un entendimiento de la cultura y el contexto, bien importante, ¿no? De un problema, y no solamente en el problema, hay que enfocarse en varias cosas para poder encontrar soluciones diferentes, creativas, innovadoras, que calen, que impacten, que enganchen y que lleguen al corazón de la gente, ¿no? Y entonces, si el diseño es eso, ¿qué cosa sería el diseño editorial? Esto ya no es un ensayo mío, y he puesto una respuesta que he encontrado en las redes, en internet, que dice así, más o menos: el diseño editorial es la rama del diseño gráfico dedicada al diseño, maquetación y diagramación de publicaciones, tales como revistas, periódicos, libros, brochures, fanzines, etcétera. Concebir, organizar la información, proyectar y realizar comunicaciones visuales destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos sociales y con objetivos claros y determinados. Esta actividad posibilita comunicar gráficamente ideas, hechos y valores procesados y sintetizados en términos de forma y comunicación, factores sociales, culturales, económicos, estéticos y tecnológicos. No sé si alguien tiene ahorita una pregunta, si esto ha quedado un poco como muy conceptual. ¿Se entiende? ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Pablo? ¿Están ahí? Sí, sí se Sí, entiende. está todo bien. Bien. Está todo bien, Ya, chicos. Si alguno tiene alguna consulta, puede hacerlo por el chat que está ahí al costadito, o ahorita, como vos te preguntó, igual pueden consultarle. Ahorita yo, como estoy en la presentación a pantalla completa, no veo nada más que la pantalla. Así que con confianza pregunten nomás. Están diciendo que sí entienden. Perfecto. Vamos, seguimos entonces. Bueno, y después podemos parar y regresar también, ¿no? A ver. El poder de lo visual en el mundo actual es algo completamente indiscutible. La mayor parte de la información que recibimos, es data real, entra a través de los ojos. Y está científicamente probado que los seres humanos tienen una mayor memoria visual que auditiva, por ejemplo. Por este motivo cobra vital importancia la apariencia física y la imagen visual. Aprendemos mejor a través de esquemas o gráficos, recordamos mejor una imagen que un texto, y nos complacen más los diseños sencillos, limpios y ordenados. Bueno, entonces, dicho esto, sí, sí. Justo está Melissa, tiene alguna duda ahí, te Sí. lo voy a leer. Dice, no entiendo la diferencia. Si quieres, Melissa, podemos aprovechar para que hagas tu Sí, por consulta. favor. Hola, Melissa, te escucho. Me refería a cuál es la diferencia entre el diseño gráfico y el diseño editorial. No entendí muy bien esa parte. Ya, ok. Mira, es muy simple. El diseño en general, yo creo que es un poco lo mismo. O sea, sirve para exactamente lo mismo. La diferencia entre el diseño editorial es una rama del diseño gráfico, ¿no? Que está dedicado a proyectar, pues, en diferentes formatos, digamos, y publicaciones, como tiene que ver con las cosas editoriales, con los periódicos, con las revistas, con los fanzines, con los brochures, digamos, ¿no? Finalmente es lo mismo aplicado a... ¿Se llega a entender? Acá está, bien, lo pongo de nuevo. Esa es una definición que yo he encontrado, pero es la rama dedicada al diseño, maquetación, diagramación de publicaciones tales como revistas, periódicos, libros, fanzines. Es lo mismo. O sea, lo que tenemos que hacer acá como diseñadores es igual, resolver problemas de comunicación, hay que conceptualizar, hay que maquetar, hay que proyectar. Es lo mismo que hacemos como diseñadores en un proyecto de branding o un proyecto de packaging, solamente que aplicado a esas cosas: revistas, periódicos, libros, brochures, fanzines. ¿Se entiende? ¿Ahora sí? Sí, gracias, yo lo entendí ya.
Sí, básicamente es, o sea, el diseño es uno, y se va aplicando a diferentes cosas, ¿no? En el caso del packaging, pues tiene ciertas particularidades diferentes y diferentes necesidades que el diseño editorial, ¿no? Inclusive dentro del diseño editorial siempre resuelve diferentes problemas. Ahora que veamos algunos ejemplos de algunos proyectos, vamos a ver pues cómo se han resuelto uno u otro problema de diferente manera, pero todos aplicados al mismo espacio, el espacio editorial, ¿ok? Esas son, digamos, algunas pautas que les voy a dar de cómo afrontar un proyecto editorial de diseño. Son muy parecidas a las de cualquier proyecto de diseño en general, solo que hay algunas particularidades, como por ejemplo la retícula, ¿no? Que está relacionado directamente al tema editorial, ¿no? La retícula en el packaging probablemente puede estar, pero no es tan importante. Por ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos uno por uno. Como cualquier proyecto de diseño, cuando llegue el encargo, lo primero que hay que hacer es investigar, ¿no? Investigar de manera cruzada, hacerse un montón de preguntas también, ¿no? ¿Por qué se está haciendo lo que, inclusive al mismo cliente, cuestionar por qué necesita lo que necesita? Porque hay veces, cuando empezamos a preguntar y repreguntar, nos damos cuenta muchas veces de que el problema que ellos están trayendo a la mesa no necesariamente es lo que necesitan. Muchas veces pasa. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de esto. Eso es lo que les decía con respecto a la observación en relación al entorno, al contexto, a la cultura, ¿no? Entonces uno empieza a investigar, digamos, ¿no? Como cualquier proyecto de diseño. Después hay que tener claro los objetivos de comunicación. ¿Qué se quiere proyectar? ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Cuáles son los objetivos? ¿No? Después, ya entrando un poco a la parte ya de realización del proyecto, lo primero por donde hay que partir, después de haber investigado, tener los objetivos claros, es conceptualizar, ¿no? Después de tener un concepto claro, hay que armar un guión gráfico, digamos, más o menos cómo se va a mover, cuál va a ser el ritmo, cómo va a comunicar esta publicación. Es como hacer un storyboard también, es como hacer una película, tiene un comienzo, un fin, tiene un intermedio, tiene picos, digamos, importantes, digamos, de la publicación, a veces baja y después vuelve a subir y así, ¿no? Entonces hay que tener una especie de guión. Después hay que hacer bocetos, ¿no? Después hay que armar una retícula, que es un poco el esqueleto, el detrás de cámara de lo que pasa en esta organización de la información en el diseño editorial. Ahora les voy a dar un ejemplo también. Algo que me parece importantísimo es si vas a diseñar o vas a trabajar en un proyecto editorial, tienes que leer lo que diseñas, muy importante, ¿no? Después tenemos que organizar esa información dentro de esta retícula, tenemos que jerarquizar la información también, ¿no? Después, muchas veces, hay proyectos que ya vienen con un formato predeterminado por alguna razón, y hay veces que nosotros ayudamos también a definir un formato por tal o cual necesidad, ¿no? Puede ser presupuestaria, puede ser un tema de plata, puede ser un tema de priorizar la comunicación, no sé, me invento, ¿ya? ¿Qué pasa si estamos haciendo un libro sobre los rascacielos de Nueva York? Por poner cualquier ejemplo. ¿Lo haríamos en un formato vertical o horizontal? Probablemente lo haríamos en un formato horizontal, porque si estamos hablando de rascacielos, estamos hablando de verticalidad, por ejemplo, ¿no? Y el formato, inclusive, nos sirve también para comunicar los acabados, que tienen que ver un poco con la materialidad, ¿no? Los acabados comunican también. No sé si están familiarizados mucho con los términos de la producción gráfica, pero un papel mate no es igual que un papel brillante, no dice lo mismo, no significa lo mismo. Un color dorado especial no es igual que un color fosforescente especial. Una tipografía grande no es igual que una tipografía chica, una sans serif news, ¿me entiendes? Perdón, ya me fui porque la tipografía no tiene nada que ver con los acabados, pero
si hay un color especial, el tipo de papel, los materiales que se usan, todos esos acabados también comunican, ¿no? Y después está el tema de la producción gráfica que está totalmente ligada a los acabados, que es un poco ya la supervisión de la ejecución de todo este material con la imprenta. Hasta ahí todo está claro. ¿Tienen alguna pregunta? Porfa, hablen, digan nomás, porque no veo más que la pantalla. No, por ahora todo está claro. Ya, si tienen alguna duda, avisan nomás, ¿ok? Les voy a enseñar, ¿están familiarizados con las retículas? ¿Saben lo que es el grid o la retícula? ¿Sí? ¿No? ¿No tienen ni idea? ¿O ya han empezado un poquito a hablar de estas cosas? Están Bueno. respondiendo sí. Melissa dice no sé. Ya, ok. Vamos a ver lo que es una retícula. Eso es una retícula. Las retículas es parte importante del diseño y la maquetación de cualquier proyecto editorial también. Las retículas las diseñamos nosotros de acuerdo a nuestras necesidades. Es como el esqueleto de cómo el detrás de cámaras de lo que van a ver en una publicación editorial, ¿no? Es como, bueno, es la grilla, pues es donde está, donde contienes la información y donde te ayuda a ordenar esa información y a jerarquizar la información también. Ahorita no voy a ahondar porque eso es un tema más complicado, pero igual las grillas nosotros las diseñamos de acuerdo a nuestras necesidades. Si necesitamos una columna, 2 columnas, o necesitamos muchísimas columnas para hacer juegos diferentes, como en algunos de estos ejemplos que están acá. En fin, las posibilidades son pues infinitas, ¿no? Uno organiza sus grillas de acuerdo a sus necesidades. Las grillas se diseñan también, ¿no? Les voy a mostrar algunos ejemplos. Ya estamos viendo como el esqueleto, como el detrás de cámara de ahí. Vamos a mostrarles algunas revistas o publicaciones para que vean cómo están organizadas, ¿ya? Y, a ver, vamos a ver. Esta es una revista que se llama Kinfolk. Es una revista bien de lifestyle, bien de ahora, con un estilo bien europeo, bien limpio. Es bien formalita, bien ordenadita. Mírenla, ¿no? Con muchos espacios en blanco, le dan importancia y espacio a la tipografía también. Ven, tienen una columna. Miren cómo, por ejemplo, organizan la grilla ahí, ¿no? Si ven cómo está la página, tienen una columna gruesa y tienen una columna en blanco que le da un poco de aire y tienen una columna más pequeña para poner información adicional, como unos recuadros acompañados de fotos. En fin, cada publicación se organiza de acuerdo a sus propias necesidades y a lo que quiere comunicar también, ¿no? Acá hay otra publicación que se llama Push, que también va un poco en la misma onda, ¿no? Muy limpia, muy clarita, muy ordenada, juega un poco con la tipografía, pero de manera muy simplista, muy minimalista, le da mucha importancia a las fotos y a veces hace cosas como lo que ven ahí de Kanye West, un poquito más infográfico, pero también muy simple, ¿no? Acá, por ejemplo, esta revista usa mucho más elementos. Usa indicadores, usa recuadritos, iconitos, tiene más picadillo y se empieza a complejizar la forma de cómo organizar y jerarquizar la información. Se van dando cuenta, acá ya empiezan a ver gorros, negritas, recuadros, ¿no? Es un poco más compleja como estructura de información para organizar, ¿no? A diferencia de esto, que son cosas como más sábanas, como más artículos, como muy largos, casi como un libro donde corren acompañados de unas fotitos y algunos gorritos o sumillas, que son estos textos resaltados, digamos, nomás, ¿no? Son como puntos de entrada para un poco como para engancharte, ¿no? Acá hay otra revista también como muy simple. Y acá esta revista tiene otras necesidades de comunicación. Esta es una revista muy antigua. A propósito, he puesto muchas portadas de diferentes épocas. Esta revista Squire, ¿alguno la conoce? ¿Conocen esta revista? Es muy famosa.
Es una revista masculina, digamos, entre comillas, muy bien hecha, muy divertida. En sus páginas hay como desde información útil, de estilo, y también hay como crónicas y hay como artículos, entrevistas a diferentes personajes de todo tipo, de la música. En fin, es una revista que tiene muchísimos años. Y he puesto cosas de diferentes épocas. De hecho, las dos primeras carátulas son icónicas. Están hechas, fueron diseñadas por George Lois, uno de los primeros directores de arte de esta revista, ¿no? Él era publicista, conceptualizaba todas estas tapas, ¿no? Warhol hundiéndose en su propia sopa, muy conceptual, ¿no? Después han pasado a hacer cosas como más de retratos. Acá hay muchas épocas de la revista Esquire, ¿no? Inclusive se dan licencias dentro de un patrón, dentro de una identidad que ya tiene la revista, ¿no? Por ejemplo, en esta tapa de George Clooney, por alguna razón han comunicado todo como si fuera todo hecho a mano, en fin, van haciendo juegos de acuerdo a lo que van necesitando también, pero hay un esquema, hay un montón de elementos anclas como el logo, la tipografía, que si fin ha caído cambiando en el tiempo, más o menos te ayudan a reconocer y a darte cuenta que estás dentro de la revista. Además, le ayuda a dar como una coherencia y una consistencia dentro de toda la publicación, ¿no? Esta revista ha sido rediseñada en el tiempo también muchas veces. Acuérdense que esto está desde los años 60, ¿no? Pero lo interesante de esta revista es que, a diferencia de las que les he enseñado adelante, que eran como muy simples, muy minimalistas, acá tienen mucha información en las páginas. Entonces, acá organizar la información se vuelve mucho más complejo, ¿no? Entonces, acá sí tiene que haber mucho más jerarquía, hay un montón de piecitas, recuadros para infografías, fotitos, en fin, ¿no? Para algunas de las páginas, ¿no? Acá hay algunas otras páginas también. Mire solamente la tabla de contenidos, ¿no? Aparte del índice, tienen un resaltado, tienen un recuadro, tienen el postón, que es donde están todos los créditos. Organizar cuando más información hay y en una página es mucho más complejo, más diferente, un poquito más complicado a veces de trabajar también, ¿no? Pero también tienen páginas donde tienen espacio para la creatividad, para el juego, para hacer cosas tipográficas, sobre todo en las aperturas de los artículos importantes, centrales, no tanto en las primeras páginas y las últimas que tienen que ver con picadillos, con secciones, ¿no? No sé si ustedes están familiarizados con el tema de las revistas. Yo sé que para muchos las revistas le suena algo, le suena al pasado, ¿no? Todavía existen, cada vez menos, es cierto. Ya hablaremos al final un poco sobre lo que pasa en el mundo editorial en general. Y les voy a dar algunas perspectivas personales de hacia dónde se está moviendo todo esto, ¿no? Por ejemplo, esta revista Esquire tiene una versión digital increíble, que no solamente es un PDF, es una revista que tiene un montón de cosas para interactuar, con videos, con navegadores hacia abajo, hacia los lados, bien interesante, solo si pagas la suscripción, ¿no? Pero también el diseño editorial, sobre todo el de revistas, se ha transformado y se ha adaptado también al mundo digital, ¿no? Bueno, ahora les voy a presentar algunos casos icónicos, que han sido icónicos en el mundo también, pero que me han marcado a mí personalmente cuando empecé hace poco más de 20 años. Cuando hablábamos de diseño editorial, siempre se hablaba de jerarquizar, de la legibilidad, de la claridad, ¿no? Y de pronto, un día, eran los años 90, me topé con esta publicación que se llama Reagan, una publicación de música de Estados Unidos, de la costa oeste, que dirigía, que el director de arte era este señor que trabajaba directamente con el editor, que se llama David Carson, que, si se acordarán, estuvo acá en el Perú, lo trajo justamente local hace unos 4 años, 5 años, no me acuerdo bien. 5 o 6 más o menos. 6, para su madre, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, 5 o 6 tiempo. estuvo el señor David Carson acá. Bueno, en los años 90 yo me topé con esta publicación
y realmente todo lo que me habían enseñado y todo lo que había aprendido, de alguna manera dije, y esto, ¿no? Fue como un golpazo, ¿no? Dije, todos estos principios que habían sobre el diseño y el diseño editorial se fueron un poco al tacho cuando llegó este señor. Y sobre todo, mire, para empezar, ¿no? La revista no tenía un logotipo. Cada número cambiaban de manera aleatoria. Pero si bien no tenía un logotipo, yo creo que sí tenía una identidad y sí había una consistencia gráfica, ¿no? Todo relacionado a, al uso y a la experimentación con tipografía, estaba muy cerca a la cultura joven y muy cerca también a lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? La corriente musical masiva, se había vuelto el grunge, ¿no? Toda una generación, que era la generación X, conectada a todos estos pensamientos, sentimientos y valores que se proyectaban a través de la música y que tenía pues todo esto como sucio, rasgado, que en verdad venía de los años 70, venían de los experimentos del punk y los experimentos del punk venían del dadaísmo. Imagínense cómo se van haciendo como relecturas de diferentes corrientes, ¿no? Esto a mí me marcó porque siempre se decía que una publicación, para poder identificarla, tiene que tener un logotipo, y en este caso no lo tenía, ¿no? Y siempre se hablaba mucho de la legibilidad en el tema del diseño, y acá que estas tapas son bastante legibles. Ahorita vamos a ver cómo se veía adentro, ¿no? Era una revista muy difícil de leer. Que la onda, la sensación y la conexión visual con la gente primaba antes inclusive que la lectura. Esto era bien loco y se derribó como varios paradigmas, ¿no? Y fue una revista que tuvo mucho éxito y caló mucho en la juventud en esa época. Miren, por ejemplo, la legibilidad ¿no? En la página izquierda, ¿no? Donde dice David Bowie, no es tan fácil de leer, ¿no? Si es que no, bueno, David Bowie, no sé si lo conocen, pero fue un personaje icónico de la música, ¿no? Que estuvo desde los 70 y hace unos 4 años más o menos falleció de cáncer. En fin, fue un personaje que se adaptó muchísimo al mundo siempre, ¿no? Y que estuvo atento a los cambios, y él estuvo con los cambios siempre. En fin, más allá del personaje, ven la legibilidad, ¿no? Algo que siempre se hablaba, la legibilidad acá no existía, te obligaban a voltear la página, ponían los textos, pero lo que tenía la revista era que conectaba y enganchaba muy bien con la juventud en ese momento. Y era una revista para la juventud, de hecho una revista de rock, una revista de música. Y además, ustedes saben, el rock siempre ha sido pues iconoclasta, rebelde, contestatario, ¿no? Entonces, todos estos valores estaban de alguna manera gráficamente representados. Entonces, toda esta super onda que tenía contrarrestaba un poco lo difícil que era leer, pero inclusive la gente podía leer, pero llegaron a hacer experimentos de este tipo, por ejemplo, ¿no? Que David Carson ya contó en la charla que tuvo en UCAL aquella vez, ¿no? Brian Ferry es un músico que tocaba con una banda en los 70 que se llamaba Roxy Music, que después tuvo una carrera solista. En los 90 llegó de gira a la costa oeste y mandaron a un redactor a entrevistar a este señor para una nota en la revista. Fue complicado, contaba Carson, contactar con Brian Ferry, pero finalmente pudieron contactar 5 minutos antes de que saliera al escenario, justo atrás de bambalinas. Entonces fue una entrevista como muy caótica, muy rápida, donde el señor estaba en otra, pensando en salir y no en contestar las preguntas, y la información, digamos, la entrevista cuando llegó a la redacción era muy mala, pero era un acontecimiento la llegada de Brian Ferry. Entonces dijeron, tenemos que publicarla, pero Carson dijo, sí, publiquemos, pero es una porquería lo que hay de contenido, no nos dice nada, no nos ayuda para nada. Y decidieron hacer esta cosa, publicar la nota, y en lugar de tipografía, lo hicieron con este alfabeto que se llama Safdin Bax,
que se usan, que es un alfabeto de símbolos. Entonces, es imposible leerlo, ¿no? Entonces, llegaron a hacer este tipo de cosas locas, ¿no? Publicar un artículo que no se pueda leer, pero esta vez sí no se podía leer, no era difícil de leer, simplemente no había cómo leerlo. Es algo que transcribieras cada uno de los símbolos en una locura, ¿no? Entonces, fueron como súper atrevidos. Entonces, esta revista para mí rompió un montón de paradigmas en su momento y a mí personalmente, o sea, me di cuenta que se podían hacer cosas más allá de las reglas muchas veces. Las reglas hay que conocerlas, hay que saberlas, hay que aprenderlas, pero se pueden romper. Esta es otra publicación que no sé si la conocen, se llama Rolling Stone. También empezó una revista de cultura juvenil también relacionada al mundo de la música, la literatura, el cine un poco, ¿no? Y en los 90s también, esto es de la misma época, había este director de arte que se llamaba Fred Woodward, que era el director gráfico, el director de arte de la publicación. Y lo que tenía esta revista, estas son algunas de las carátulas, que si bien esto sí tenía un logotipo, sí se daban ciertas licencias para las portadas y para los artículos principales. Las otras páginas sí tenían una estructura, inclusive esos artículos que vamos a ver ahora, que eran muy comunicativos, como muy, muy, muy potentes comunicacionalmente. Sí es verdad que también tenían una estructura mínima también, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, estas aperturas de artículos, ¿no? Más allá de leer el artículo, uno solamente viendo ya se quedaba con una sensación. Por ejemplo, si vemos la parte inferior izquierda, esa apertura de esta entrevista de Chris Rock nos hace pensar en Jimi Hendrix, nos hace pensar en los 60s, prácticamente sin leer nada, ¿no? O lo de Scorsese, ¿no? Había mucho peso en la tipografía y había mucho juego, sobre todo para las aperturas. Ya dentro de las páginas interiores del artículo, ya todo estaba más dentro de una estructura, pero, por ejemplo, había cosas inamovibles como estos marcos dobles, ¿no? Que hacían sentir que estábamos dentro de la publicación, pero habían licencias para el juego, ¿no? Y se hacían cosas que aportaban al contenido también, porque la parte del diseño, la parte visual también es parte del contenido, no solamente los textos, ¿no? Por ejemplo, vemos esto que dice Big Shot y han usado a Schwarzenegger metido dentro de esta cámara y la O la usan como forma. En fin, ya está diciendo cosas, que están comunicando cosas que están dentro del artículo, ¿no? Miren algunas otras páginas, ¿no? Miren ese señor, ¿no? Cómo hacen interactuar, por ejemplo, la tipografía con la imagen, ¿no? Este señor que se seca el pelo, que es este señor Conan O'Brien, creo que tiene estos problemas de, ¿cómo se llaman? Como el de Leno, ¿cómo se tienen un nombre? Talk shows, creo que le llaman, ¿no? En fin. Por ejemplo, en la parte superior de la derecha, toda esta gráfica que nos hace acordar un poco al tema ruso, al constructivismo ruso. ¿Han visto cómo se usa la tipografía, las imágenes, las formas y cómo interactúan entre ellas para comunicar cosas, ¿no? Por ejemplo, esta entrevista al Pacino, ¿no? Ya no me acuerdo ni siquiera de qué va, pero la idea de la sopa de letras, que seguramente tiene algo que ver con lo que estaba haciendo Al Pacino en su momento, algo que ver con el artículo de pronto. Pero todo empieza a sumar a la comunicación. Si ven todas estas gráficas, tiene una carga expresiva muy fuerte, ¿no? O sea, el diseño editorial no solamente es ordenar, digamos, y jerarquizar información dentro de una página, sino tiene una potencia de comunicación muy fuerte. Y claro, cada uno con sus necesidades, ¿no? Estas eran revistas, pues, que tenían que ver con la cultura joven, entonces eran eso, pues también iconoclastas, eran rebeldes, ¿no? Se daban licencias, eran lúdicas, ¿no? Tenían espacio para los juegos dentro de una estructura. Importante el tema de la estructura también, ¿no? Porque si no se puede ver una publicación sumamente desorganizada, sumamente desordenada. No se trata de que cada página parezca una revista diferente, ¿no? Sí, voy a regresar un minuto. Vamos a ver, por ejemplo, lo de Reagan.
Si ven, dentro del desorden, este caos controlado, hay una estructura también, hay una tipografía, hay un manejo, hay una sensación que se repite en todas las páginas, ¿no? Igual en Rolling Stone. Esto lo traigo a colación porque este señor, Alejandro Ross, estuvo hace unos meses en el ACFest. Tuve la oportunidad de conocerlo y conversar con él, compartir unos días con él también acá. Ese señor ha trabajado mucho en portadas de discos, pero también ha hecho mucho diseño editorial. Y acá hay algunas publicaciones que me parecen interesantes. Miren cómo esta carga comunicacional expresiva está puesta de una manera mucho más simple y mucho más minimalista, pero comunicando un montón, ¿no? Este suplemento que se llama Las 12, ¿no? Por ejemplo, no ven a la izquierda, mujeres dictadoras, ¿no? Cómo ha simplificado la imagen y cómo, digamos, ha conceptualizado esta idea de la mujer con una cartera, digamos, siendo la metáfora, y lo de los dictadores, llevándolo al tema de la militarización, digamos, ¿no? O cosas con humor, como el patito feo, ¿no? El cuento del patito feo con el tema de la adopción, ¿no? O, por ejemplo, esta figura de la muñeca, ¿no? Es un artículo que dice vivir sin sexo, ¿no? O al costado, esto de sexo oral, simplemente intercambiando las dos O's por el 69, se repotencia la idea, ¿no es cierto? O el tema de la bisexualidad con el lápiz a dos colores y a dos puntas, o el tema de este artículo de las ventajas y desventajas de estar sola, ¿no? Cómo en lugar de poner una sola persona, no sé, han puesto un solo cepillo de dientes, ¿no? Cómo han usado la metáfora y la síntesis para comunicar cosas. Eso me parecía muy interesante, ¿no? La idea de las mujeres asesinas con una viuda negra, ¿no? En fin. O esto también, de Alejandro Ross, ¿no? Esto es Radar, esta es otra publicación. También un poco los mismos códigos, con el mismo lenguaje, ¿no? El lenguaje que usa Alejandro es como muy conceptual, muy de metáforas, muy de síntesis, pero con una carga comunicacional y expresiva muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, esto de porno argentino, me parece que es una súper idea, ¿no? Si ven, seguramente ya sé lo que están viendo, pero en realidad eso es una boleadora, es esto que usan, es como el equivalente al lazo de los cowboys, pero de los argentinos, ¿no? De los gauchos, ¿no? O cómo ha jugado, por ejemplo, esa idea del calentamiento global con un globo y un fósforo, ¿no? O lo del 11 de septiembre y las Torres Gemelas, ¿no? Cómo el número se ha convertido prácticamente en las torres y solo agregan esos dos avioncitos, ¿no? O el tema de la mafia en la Fórmula 1, ¿no? Como intercambiando el número se sigue leyendo y con una sola palabra está diciendo más cosas, ¿no? Está hablando de la mafia en la Fórmula 1 sin decir la mafia en la Fórmula 1, con una sola palabra, ¿no? Muy potente, ¿no? Muy simple. Entonces, hasta ahí todo bien. ¿Todo bien? No nos hemos colgado. ¿Se escucha? ¿Aló, aló? De mi parte, todo bien, chicos. ¿Alguno tiene, aprovechando quizás alguna consulta, algo que no les haya quedado claro de repente? ¿Quieren parar ahí antes de seguir? Por ahora todos dicen todo bien. ¿Seguimos? Y dicen continuemos. Dice que la del 11 de septiembre está genial también. Es genial, sí. Todos esos ejemplos que les he mostrado realmente son geniales, ¿no? Todos tienen formas diferentes de comunicar, ¿no? Y hay veces son estilos, ¿no? Y hay veces son estilos de la publicación. Y a veces son estilos personales. De repente, esa carga expresiva, pues, que manejaba David Carson o Fred Woodward, de repente es ajena para Alejandro Ross. Pero Alejandro Ross ha encontrado otra forma de comunicar de manera potente también, más conceptuales de pronto, con menos aspaviento, con menos fuegos artificiales, más económica, pero
pero con una capacidad de síntesis y de economía del lenguaje y de, ¿cómo se llama esto? Y, en fin, vamos. Bueno, ahora les voy a contar algunas historias personales que tienen que ver con mi trabajo de diseño editorial. Algunas vamos a profundizar y otras se las voy a mostrar muy rapidito. Si bien hemos empezado con temas editoriales, las dos primeras eran revistas y las dos segundas de Alejandro Ross eran periódicos. Acá les voy a mostrar un poquito de todo. Mi relación con el mundo editorial también me ha hecho pasar un poco por varias cosas, ¿no? He diseñado brochures, revistas, libros, fanzines inclusive. De hecho, si tenemos tiempo, ahora les voy a enseñar algo que nunca he enseñado. Que mi primer trabajo de diseño fue a los 15 años y fue un trabajo de diseño editorial. Yo estaba metido rapidito les cuento, en temas de rock subterráneo, del punk en Lima, en fines de los 80. Y lo primero que hice con unos amigos diseñamos un fanzine, ¿no? Una revistita fotocopiada que la vendíamos en los conciertos, en fin. Y como es personal, empezamos por esto. Esto no voy a ahondar. Miren, acá justamente tengo el libro. ¿Lo ven? ¿Ven en mi video, en el video? ¿Lo ven? ¿Se ve? Bueno, en fin. Este es el libro del estudio. Estamos el año pasado. Sí, también están diciendo que sí se ve. Este es el libro del estudio. Ahorita ven, por ejemplo, hasta el taco está fondeado, ¿no? Es un color fosforescente, que es un poco parte del branding y de la marca, de la identidad gráfica del estudio, ¿no? Hay temas de materialidad, ahora van a ver, ¿no? El foil, el color fosforescente, la sobrecubierta, los tipos de papel, el papel reciclado, que tiene que ver ahorita justo con muchas cosas que están en agenda, ¿no? Con el tema de ser responsables, con todo en general, pero sobre todo con el medio ambiente. Esto lo voy a pasar rapidito nomás, ¿ya? Este es un proyecto que yo le tengo mucho cariño. Es un proyecto que trabajé hace, si no me equivoco, es del año 2003. 2002, no, el 2003 así, ¿no? Cuando empecé a trabajar en el comercio en el área de publicaciones, me dieron uno de los primeros encargos de diseñar este periódico porque sale una vez por semana, que es el Dominical. Es un suplemento cultural del diario El Comercio que salía los días domingos, o sale todavía, ¿no? Tenía algunas... ¿Qué pasaba con esto? ¿Por qué se quería rediseñar? Porque todo tiene un porqué, no es porque hay que ponerlo más bonito, nosotros no somos pues maquilladores, ni mucho menos, ¿no? Esto tenía que ver con un estudio de mercado que se hizo y donde salía que el promedio de edad de los lectores del Dominical tenía 80 años. Entonces, me pregunto, si el promedio de edad del lector del Dominical tenía 80 años, ¿qué pasaría en 5 años? Probablemente nos vamos a quedar con el 3% de los lectores, porque la gente no vive 200 años, ¿no? O sea, era un suplemento cultural que estaba muy enfocado, se sentía muy viejo, con contenido demasiado, no aburrido, pero como fuera de contexto cultural en la época, ¿no? Entonces, uno de los objetivos del rediseño de la publicación era justamente acercar la cultura a los jóvenes y empezar a captar un nuevo público para esta publicación, para no quedarse sin público, justamente, ¿no? Entonces, estas son algunas de las tapas que se diseñaron, ¿no? Se diseñó todo el layout, digamos, y toda la estructura, pero dentro de esta estructura había espacio para el juego, para hacer cosas. Se tenía que ver serio, sí, pero mucho más juvenil, ¿no? Yo diseñé esta publicación y me la terminé quedando por un año. O sea, trabajaba las tapas y las páginas centrales de la publicación. Todo esto, como anécdota les cuento,
Toda la publicación se diseñaba en un día. Se empezaba a mediodía y se terminaba a medianoche. Todo, absolutamente todo. Tenías que conceptualizar, tener las ideas y resolverlas. Un poquito a veces, algunas partes se hacían, de pronto se empezaban el miércoles, pero digamos que en 2 días tenías que tener todo esto listo para que se vaya a imprenta. O sea, el periódico es así, muy, muy rápido, ¿no? Fue interesante porque yo venía de ese momento del mundo de la publicidad, donde además también tienes que tener cierta velocidad, pero acá ya la velocidad y el ingenio tenía que ser inmediato, y a diferencia del grupo del mundo de la publicidad, donde había presupuesto para uno poder conceptualizar una idea y después llevarla a cabo, contratar fotógrafos, montar un set, fotografiar así o así, contratar un ilustrador o tener una semana para ilustrar, acá no había tiempo. Y todas estas ilustraciones, todas estas ejecuciones, de todas estas portadas, incluida idea, creo que no tienen más de 3 horas, ninguna. O sea, entre que se te ocurre y la haces, no había más de 3 horas. Entonces, y lo interesante y lo que queríamos un poco con la publicación es que cada semana, cada portada dentro de esa estructura que ven sea diferente. Entonces, a veces había ilustración, a veces había foto, a veces había collage, a veces había cosas tipográficas, en fin, ¿no? Por ejemplo, si vemos la segunda portada de arriba, que dice 11M, las marcas del terror, que hablaba sobre los atentados en Madrid. Es una idea muy simple, ¿no? Ya tipografía nomás, que se imprimió en láser, se arrugó y con un cigarro se quemó simplemente para hablar sobre las marcas y hablar sobre el terror. Una ejecución muy simple, pero que podía ser atractiva también, ¿no? O si vemos la tapa, la última de abajo, la que dice Helmut Newton, ¿qué pasaba? Por ejemplo, ya solamente para contarles una anécdota, esta era una noticia que estaba aplazada porque el fotógrafo había puesto una semana antes, pero el Dominical publica pues el homenaje una semana después. Y el Dominical es como una profundización sobre la noticia, no es una noticia en sí. Entonces, en lugar de poner una foto de Helmut Newton, decidimos poner un retrato de él, no una foto hecha por él, y darle mucho peso al nombre, a la firma, al personaje, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Cada carátula tiene su propia historia, ¿no? Y así se veía un poco dentro de una estructura fija. Se usaba solamente 2 tipografías, en fin, había espacio para el juego también, ¿no? Podíamos mover cosas, sobre todo para las páginas centrales. Todas las páginas que eran secciones eran fijas, ¿no? Y habían cosas conceptuales como esta que vemos arriba a la izquierda, ¿no? Que era un artículo sobre la crisis de las galerías de arte en Lima. Y hay veces se planteaba la gráfica y ahí se ponía el título, a veces venía al revés, ¿no? Entonces se nos ocurrió hacer esta historia de simplemente fotografiar la pared con un clavo, ¿no? Como la idea de la galería vacía, esta idea de la galería donde no hay ningún cuadro colgado, donde todos los cuadros están en el piso o están fuera de la galería y solo se ven los clavos y las marcas de la pared, ¿no? Eso es una locura, porque además, como les decía, esto se resolvía en 3 horas entre que lo pensabas y lo ejecutabas. Entonces, ir corriendo a la esquina, comprar una alcayata, ir a una pared ahí en el diario, clavar y buscar una pared como media sucia para que se vea como que algo, como el paso del tiempo, ¿no? Y no hay ninguna foto que acompañe al texto, solamente el clavo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así un montón de cosas, ¿no? Este es otro proyecto al que yo le tengo cariño porque esto es un proyecto personal, esto es un proyecto personal con un grupo de 3 amigos más. Esto fue un sueño, una idea que tuvimos un día y que duró 10 años. Fue una revista, también empezó más o menos en la misma época, creo que en el 2003. Es una publicación que se llamaba, pues ya no existe más, sobre surf y cultura joven, ¿no? Había temas de música, temas de conservación y algo de literatura también, con textos bien escritos, muchas veces crónicas que tenían que ver con
con la playa, con las olas, en fin, pero escrita por escritores. Entonces, marcó un hito esto también. Y fue una publicación que la consumían los propios surfers, pero mucha gente relacionada a la cultura visual en general, desde artistas, publicistas y otras personas empezaron a consumir la publicación también, ¿no? Esas son algunas del... Perdón. Uy, se me pasó la... Perdón, ¿no? ¿Qué pasó acá? No entiendo. Un segundo. ¿Cómo que? Esas son... Caray, se pasa, no sé por qué no se queda en su sitio. Bueno, lo voy a poner acá nomás, no sé qué pasó. No sé por alguna razón en la presentación. Un segundito, ¿ya? No sé por qué nos pasa como... Caray. Debe haber alguna animación, Sí, le puse... Sí, si no desde ahí para que no haya problemas por esto y después pasamos ya, esas diapositivas. sí. Algo he apretado por ahí. Bueno. Ya, esas son algunas de las carátulas de los 10 años de esta revista, ¿no? Era estacional, la sacábamos solamente 4 veces al año, ¿no? Y había un montón de tipos de ejecución y tenía algunos elementos ancla, como el logotipo, por ejemplo. Acá tenía un logotipo, pero adentro, por ejemplo, de la carátula exploraba muchísimas cosas. Para mí fue bien interesante porque fue un laboratorio gráfico para poder experimentar cosas, ¿no? Entonces hacíamos ejecuciones muy fotográficas, pero con encuadres muy raros, como la primera foto que ven ahí, ¿no? La foto no era así, estaba cortada de otra manera aberrante, ¿no? Queríamos ser como bien iconoclastas, ¿no? Bien diferentes, ¿no? A veces poníamos fotos de textura de agua nomás, ¿no? Que era un poco raro, ¿no? Siempre tenía que estar el tablista y a veces decíamos, no, sin tablista. O una foto desde abajo del agua del tablista, hacíamos cosas de ese tipo, ¿no? O como la que ven ahí que dice Chile, que es la primera, segunda, tercera, la quinta, esa amarilla, donde prácticamente se ve el agua y la persona nada más, en fin, cosas de collage, de ilustración, hacíamos muchos juegos, ¿no? O estos experimentos del número 20 con esta tipografía construida con tinta, en fin, ¿no? Y lo mismo pasaba, bueno, están los lomos de la revista, lo mismo pasaba para adentro, ¿no? Esto era un espacio para hacer experimentos tipográficos como este que ven en Skate, o como para hacer experimentos de ilustración, como este artículo de Andanovsky, que es un músico, hijo de Jodorowsky, un cineasta. En fin, edición de fotografía. Fue una época bien bonita, donde con estos 3 amigos más armábamos y montábamos todas estas publicaciones, ¿no? Al igual que esta, por ejemplo, ¿no? Y este fue el último número que salió. Vamos a ver si esto ya está. Ahí está, ahí sigue. Bueno, este fue el último número que salió. El último número que salió, hicimos un rediseño y fue el último intento, digamos, ya no me acuerdo en qué año fue el número 28 de la revista y debe haber sido hace 6 años, más o menos, debe haber salido este último número, que salió un número especial, ¿no? Casi con 200 páginas. Cambiamos de papel por un papel reciclado, en fin, hicimos ahí un esfuerzo y después el proyecto se empezó a diluir porque en realidad era como el divertimento de todos, era una cantidad de trabajo importante. Ninguno de los 4 vivía absolutamente esto. De hecho, cobramos una plata, pero entre todos teníamos que vender la publicidad. Además, hacíamos fiestas cada lanzamiento con conciertos. En verdad, la pasamos súper bien. Y casi nos vamos a la quiebra. No, mentira, no vamos a la quiebra, pero en verdad no fue un proyecto rentable, era un proyecto que hacíamos por amor al arte, básicamente, ¿no? Vivió lo que tuvo que vivir. En algún momento hemos pensado hacer una especie de recuento de esos 10 años que fue la revista y publicar un libro, en fin. Siempre lo hablamos cada vez que nos juntamos, pero hasta ahora no lo hacemos. Quizás algún día.
En fin, ya hemos visto bastantes revistas y ahora vamos a ver un proyecto editorial de libro, ¿ya? Este proyecto yo le tengo cariño porque solucionamos un problema, solucionamos varios problemas. Y creo que ejecucionalmente tuvimos soluciones bastante interesantes para lo que era, ¿eh? Seguramente si les digo que este GP nadie sabe, es la transportadora de gas del Perú, que son los que construyeron el ducto donde se extrae el gas de Camisea hacia Lima. Es un proyecto de ingeniería importante, de hecho ha servido como caso para muchos otros proyectos en el mundo, porque tiene una complejidad grande, ¿no? Porque esto arranca en la selva, cruza los Andes, los atraviesa y termina en Lima, ¿no? Es un proyecto de ingeniería bien importante. Entonces, cuando habían cumplido, no me acuerdo que eran 6 años, 7 años, no sé si eran 5 o 10, no recuerdo ahorita, quisieron hacer un libro conmemorativo donde hablara, un libro conmemorativo del proyecto de TGP para esta empresa, ¿no? Y conversando con ellos, la idea que tenían sobre hacer este libro era un poco... Primero les preguntamos para qué quieren hacer el libro, no lo tenían claro, decían, el libro tiene una función, ustedes quieren invertir un montón de plata en hacer un libro para de alguna manera reventarse cuentas entre ustedes hacia adentro. Le dijimos, mejor hagan una fiesta, emborráchense, yo qué sé, pero ¿para qué van a gastar tanto en un libro si solo va a servir hacia adentro? La idea es que esto pueda proyectarse hacia afuera de alguna manera. Y para que se pueda proyectar hacia afuera, tenía que ser un libro mucho menos técnico de lo que ellos estaban pensando, ¿no? Ellos todo el rato estaban recalcando el gran proyecto de ingeniería y no sé qué, y toda esta parte técnica, que probablemente solamente les importaba a ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? ¿Cómo hacemos que este libro sea más atractivo y que realmente cuente una historia? Cuente una historia hacia afuera para un público que a ellos les interesaba, tipo ministros, congresistas y algunos ejecutivos de ciertas empresas, un poco como imagen también, ¿no? Y para que se conozca el proyecto, pero para que se conozca bien y la gente pueda engancharse con el proyecto, se tenía que contar de una manera un poco más masiva, ¿no? Un poco más para todos. Entonces se nos ocurrió que deberíamos contar la historia a través del ducto. Entonces le propusimos hacer un viaje a través del ducto. Entonces contratamos a Rafa León, que en ese momento era el personaje viajero por excelencia. Él tenía un programa exitoso en Plus TV, ahora Plus TV o ahora TV. Y para que hiciera un viaje y contara todas las historias de viaje con las que se encontraba a través del ducto, casi como si fuera una novela, como si fuera una bitácora, como si fuera un diario de viajes, y dentro de estas historias podía meter el tema de la proeza de ingeniería de TGP, ¿no? Era una forma mucho más cercana de llegar a la gente y una forma, digamos, más bonita de contar tu proeza, ¿no? Porque si te paras de frente a decir, oye, mira, hemos hecho una proeza y empiezas a hablar de tus proezas, no cae tan bien, ¿no? Pero si cuentas una historia y dentro de la historia están las pequeñas historias o las grandes historias de la proeza de ingeniería, es mucho más lindo, mucho más bonito, ¿no? Y ahora, ¿cómo contamos esto? Ese era el reto, ¿no? Había una idea conceptual interesante, esto de que Rafa León contara la historia del ducto a través del viaje. Pero ¿cómo lo hacíamos eso gráficamente? Entonces se nos ocurrió esto, otra vez con el tema del... ¡Qué caray! Perdón, ya voy a arreglar rápidamente esto de la animación. Ya. Automáticamente. No entiendo por qué se cambia. No entiendo qué... Bueno, vamos así. Entonces, ¿cuál fue la solución, digamos, de diseño gráfico, no? Tenías esta portada tapadura, digamos, metalizada, que hacía alusión de alguna manera al ducto, y se veían estos círculos concéntricos, que en realidad no sabías bien qué eran, pero estaban perforados, eran huecos, la carátula tenía un hueco. Y lo que hacía era
se veían todas las regiones principales por donde atravesaba el ducto, ¿no? Que iba desde la selva hasta llegar a la costa. Acá lo vemos mejor. ¿Ven? Otra cosa que se decidió fue contar esto casi como una novela. Entonces, toda la parte de historias estaba en otro tipo de papel. Hay un tema de materialidad, un papel como el que conocemos de las novelas. Y después que terminaba cada capítulo, que estaba relacionado con cada región por la que atravesaba, había un dossier grande de fotografías. Inclusive, en la parte donde no podíamos perforar las páginas, el ducto atravesaba de manera gráfica, con ese color plateado, ese círculo que estaba siempre en todas las páginas, ¿no? Y el libro estaba organizado a través de kilómetros y no a través de número de páginas, para que esta idea de viaje y de recorrido sea mucho más claro, ¿no? Bien, a este libro. El formato, tuvimos que ver con el formato también, ¿no? Ellos querían un libro grande y al final los convencimos para hacer un libro más pequeño, sí de tapa dura, pero para que esta novela se pueda leer, se pueda consumir. Finalmente estas decisiones de concepto fueron importantes no solamente para el libro. El hecho solamente de haber contratado a Rafa León, la idea de contratar a Rafa León para que hiciera el viaje y después hacer una presentación con él, generó un montón de prensa en ese momento, ¿no? Llegó la tele, llegaron los medios escritos, la publicación rebotó en un montón de medios, era atractiva también, era este libro perforado, en fin, solamente ese acto ya había generado con creces lo que ellos tenían en mente. No solamente el libro terminó en las manos de quien querían que terminen, que eran los ministros y algunos CEOs de empresas importantes, sino el libro era lo suficientemente atractivo como para que estuviera en librerías también. Entonces, yo creo que acá hubo un concepto potente, un proyecto que aparentemente era un plomazo, algo que podía ser muy aburrido, terminó siendo un proyecto relevante y que les ayudó con creces a resolver problemas de comunicación que necesitaban y que tenían en ese momento. ¿Está todo claro ahí? ¿Aló, aló? No sé por qué se... Bueno, vamos a ver si sigue. A ver, este es otro proyecto. Sí, va bien, ¿no? Parece que sí, todo claro. Ya. Este es otro proyecto, digamos, más actual, que hicimos para la Universidad de Lima. La Universidad de Lima es un proyecto de rebranding, un proyecto con el que seguimos trabajando ya hace varios años. Ahora estamos ayudándolo con varios temas estratégicos y de comunicación. Pero uno de los problemas que tenían también era el tema del fondo editorial. El fondo editorial es un fondo que tiene la universidad donde hace más o menos unas 100 y pico de publicaciones al año de diferentes tipos, ¿no? Por un lado tiene las publicaciones que son para el uso de los estudiantes, como por ejemplo el libro de Cálculo 2. Y después tienen otras publicaciones que tienen que ver con la investigación y con cosas que hacen sus profesores o gente invitada, ¿no? Que podría ser desde una novela hasta un análisis de el cine en el Perú, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Acá, para que vean cómo pensamos a veces los diseñadores, ¿no? A la hora que la idea era alinear simplemente, es una propuesta, además que nació de nosotros, todas las publicaciones se veían diferentes. O sea, si tú ponías todas las publicaciones y todas las tapas de los libros en una feria, digamos, parecían todas de diferentes editoriales. Inclusive tenían hasta diferentes formatos y diferentes tamaños y diferentes materiales. Entonces, lo primero que le dijimos, necesitamos estandarizar, necesitamos sistematizar, necesitamos que tu editorial, la editorial del fondo de la de Lima, del fondo editorial de la de Lima, se vea como tal, ¿no? No que se vean como esfuerzos aislados, se tienen que ver como un bloque, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Cuando empezamos a revisar las publicaciones, eran solo las publicaciones del año anterior. Vimos que habían toda esta cantidad de formatos. ¿Se dan cuenta? Eso es inmanejable. Para empezar, por temas burocráticos nomás, como la universidad sin fines de lucro, en fin, tienen que hacer una licitación abierta cada vez que hacían una publicación. Y si hacen 150 publicaciones, tienen que abrir 150 licitaciones. ¿Se dan cuenta del problema burocrático nomás que hay para la ejecución de cada libro? Es casi absurdo. Y nadie se había puesto a pensar en esto. Y lo que hicimos nosotros fue estandarizar los formatos y tener solamente 3 formatos. Uno para los textos universitarios, digamos, de uso, como lo del de cálculo 2, y el otro para los temas de investigación y de publicaciones de la universidad, y otro para las revistas de la universidad, ¿no? Y además, si ven acá, hay algunas cosas que difieren medio centímetro del otro, y lo que hicimos además es buscar un formato que los ayudara por el tamaño de papel a economizar también, ¿no? Y ahora, por ejemplo, lo que están haciendo, como ya saben que son 100 y pico de publicaciones y ya en el año ya saben cuántas publicaciones se van a hacer el próximo, se licita una sola vez al año porque ya tienen todos los formatos. Y tienen mucho más poder de negociación, porque una cosa es decir a la imprenta, oye, estoy licitando 400 ejemplares de esto, estoy licitando 120 publicaciones, cada publicación de tantos ejemplares. Puedes conseguir mejores precios. Miren cómo un tema aparentemente de diseño gráfico se convirtió en un tema de negocio también, una solución de negocio que los ha ayudado muchísimo a otras cosas. En fin. Entonces, acá ya les muestro simplemente cómo es el layout de las cosas. Teníamos que alinearlo un poco a la nueva identidad de la Universidad de Lima. Ese es un poco el layout de manera simple, conceptual. Y acá vamos viendo cómo se arma. Y cómo se arma y cómo se convierte esto en una colección. Y lo que le decíamos, no queremos que esto sea un corset, pero que sí todo se sienta la misma publicación, ¿no? Y que la parte del contenido, digamos, donde está la foto, la ilustración, ahí tú puedes hacer lo que quieras y que todo esté acorde a, digamos, a la publicación, ¿no? O sea, al contenido que se está poniendo en cada libro. Pero podemos ejecutarlo de cualquier forma y tenemos una parte que es sumamente rígida, que es la que lo hace sentir no solamente como la colección, sino como una editorial sólida, ¿no? Imagínate si todas las carátulas fueran diferentes, con diferentes tipografías, tú no ves una editorial y no ves un esfuerzo en conjunto, sino ves esfuerzos aislados, y a veces ni siquiera encontrabas el logo de la de Lima, todo en diferentes sitios, en fin. Aquí hemos armado un sistema, como cuando estás armando un sistema de identidad, pero un sistema de identidad para el fondo editorial, ¿no? Y este es los textos universitarios, ¿no? Modelos de programación lineal, cálculo 2, manual de información, en fin. Todos estos textos que usan los alumnos. Y acá sí tratamos de establecer además una estética, digamos, media geométrica, ¿no? Para que todo se vea un poco más parejo, ¿no? ¿Ven? Temas de materialidad. También o sea, hay un papel que hemos escogido para todos los interiores, que la mayoría son textos de lectura, ¿no? Que además es reciclado, porque eso tiene que ver con los valores de la universidad, ¿no? Somos responsables con el medio ambiente. Todo comunica, el papel que usa comunica. Y a veces el papel también se siente como tal, pero además tenemos un sello que ponemos de certificaciones verdes, y en fin, ¿no? Ven como todo comunica y todo ayuda, ¿no? Esas son las revistas. Son revistas de investigación, no son revistas como las que ustedes, con las que les hemos enseñado hace un rato. Parecen más libros que revistas, en realidad, ¿no? Ellos le llaman revistas. Todo claro hasta ahí. ¿Han visto cómo en el tiempo, cómo hemos solucionado diferentes tipos de problemas
en formatos editoriales de diferentes tipos, en revistas, en libros, en carátulas de libros, inclusive hemos resuelto hasta problemas de negocio. Acá hay, por ejemplo, este es un libro de un fotógrafo que se llama Ernesto Benavides, que hizo un proyecto sobre la producción de las Islas Guaneras, ¿ya? Ese es un proyecto que publicó Mario Testino, el fotógrafo, y es un ensayo fotográfico sobre el guano. Vamos a ver. Entonces, acá probablemente no están viendo un libro, pero les cuento porque acá hay un tema conceptual importante. ¿Por qué el libro viene empacado en este material? Porque es el mismo material donde cargan el guano. Los sacos de guano son de ese material. ¿Ven? Caray, perdón. No sé qué cosa ha pasado con esto. No sé por qué. ¡Ey! Perdón. Qué pesado esto. ¿Ven? Y sacas del envase y es como el libro del guano, te lo empaco en el mismo sitio donde empaco el guano, ¿no? Hay una cosa conceptual interesante ahí nomás, ¿no? Y el tema de la materialidad también te ayuda a comunicar, ¿no? Y ahí tiene un montón de particularidades, por ejemplo, ¿no? Estas fotos parecían casi como pinturas, como lienzas, todas llenas de polvo, este polvo que se levanta a la hora de recoger el guano. Entonces decidimos imprimir directamente en el cartón capa. El cartón capa es ese material que nunca vemos porque siempre está cubierto, siempre está forrado, ¿no? Y acá imprimimos directamente ahí y además dejamos el lomo expuesto. Si ven el lomo del libro, se ve la costura, ¿no? Era esta idea que estábamos como desnudando cómo se trabajaba toda esta historia, ¿no? Tenía que ver con eso, ¿no? Además de que el libro se veía bien atractivo y se veía diferente, ¿no? ¿Estamos bien con el tiempo? Aló, Pablo, ¿estamos bien con el tiempo? Por ahora parece que sí. Carlos, tú indícanos si es que tienes alguna observación ahí. ¿Quieren parar? ¿Quieren que siga contando? Yo me voy adaptando también, ¿ah? Pablito, todo en orden. Todo está muy bien. Tenemos clase todavía hasta pasada la 1. Ya. Yo Gracias. a la Y aquí última también tu comentario. porque tengo que cocinar. Dice, A ver, ahí sí, dice por acá. esto va a pasar rapidito. Por ejemplo, ya no voy a contar cada anécdota de cada proyecto, pero les voy a enseñar algunas cosas que hemos trabajado con Semana Económica, con la revista Semana Económica. Por varios años estuvimos trabajando los temas de One Shot, o sea, estos productos únicos de revistas temáticas, ¿no? Les vamos a enseñar algunas, ¿no? Esta era una revista más de lifestyle. Por ejemplo, esta es la misma revista. Esta es una publicación que se sacó para el tema del Mundial. Más como infografía, ¿no? Con otras características. Esta es una publicación sobre tecnología. Espérense un segundo, voy a reparar esto rápidamente, no soporto más. No sé por qué. Ya, yo creo que ahora sí se solucionó. A ver, vamos a probar. Lo logré. Ya. ¿Ven?
Ya sin ahondar mucho en cada proyecto, ven que cada proyecto tiene sus propias características, sus propias necesidades y sus propias soluciones gráficas. No hay un estilo en cada revista. Cada revista le hemos dado un estilo de una forma de acuerdo a las necesidades, ¿no? Esta era sumamente infográfica, ¿no? Lleno de tablas, de recuadros. Esto es una cosa más tecnológica, que habíamos jugado con estas ilustraciones tipo serie B, digamos, ¿no? Como de ciencia ficción, ¿no? Con una onda media vintage. Este es un proyecto que voy a hablar un poquito, cortito nomás. Lo interesante de este proyecto, este es el Club Regatas, que muchos deben conocer, tenía una publicación que además tiene como 60.000, 50.000 socios, ya no me recuerdo bien, que le llegaba la publicación a sus casas. Y a la hora que nos llamaron, nos dimos cuenta de algunas cosas, ¿no? Querían como rediseñar esta revista, se hacía de una manera muy amateur, con contenidos muy malos que hacían ahí medio ahí al champazo, digamos, y con un diseño también de terror, ¿no? Todas las páginas diferentes, no tenía un estilo, no había nada que enganchara, no había información atractiva, en fin. Pero querían un poco que vengamos a maquillar y nos dimos cuenta que si nosotros empezamos a agregar contenidos de verdad y contenidos relevantes para los socios, con un estilo y con una onda a la revista, esto podría ser rentable. Esto representaba un gasto para el club, no me acuerdo exactamente, pero era un monto importante, ¿no? Me invento, $20.000 mensuales, ¿no? A la hora que se rediseñó esto y se contrató un equipo además permanente para que empezara a generar contenidos, lo que sucedió es que se pudo empezar a vender publicidad y la revista dejó de ser, pasó de ser una revista que tenían que gastar, no sé, pues $20.000 para gastar solamente 5.000. O sea, les reducimos el gasto y eso que ahora tenían gastos mucho más grandes porque tenían un equipo de 5 personas adentro trabajando y antes eran 2 personas. Imagínense, ahora tenían contratado un equipo y la revista era mucho más rentable, ¿no? Y ese es un poco el resultado, ¿no? No se imaginan lo que era la revista, ¿no? Era un proyecto totalmente escolar, ¿no? Sin ondas, sin nada, en verdad. Y puro lleno de cherry, ¿no? El hijo del socio que ganó tal, que está bien, eso tenía que estar, pero tenía que haber más que eso, ¿no? Y además, el club tenía un montón de socios importantes con los que se podían hacer notas, ¿no? Desde Mario Testino, Vania Macías, en fin, un montón de gente. Había una producción fotográfica, se tomaban fotos, se conceptualizaban las fotos, habían ideas para las portadas, en fin. Antes se hacía todo de manera bien empírica, sumamente escolar, ¿no? No calificaba ni siquiera como proyecto de estudiante universitario, de diseño, ni siquiera, era terrible. Este es un proyecto un one shot que hicimos para Etiqueta Negra cuando Mario Vargas Llosa ganó el Nobel. Nos llamaron para que hiciéramos algo especial, interviniéramos en la revista. Y acá hay un tema conceptual interesante, ¿no? Para empezar, convertimos la revista a algo más parecido a un libro para que esté relacionado con el tema de la literatura. Y por otro lado, se nos ocurrió convocar a todos los alumnos que dibujaran bien de Leoncio Prado a que hicieran retratos sobre Vargas Llosa para ilustrar cada una de las crónicas, ¿no? Y esto le dio una calidez interesante también y algo conceptual, ¿no? Porque además eso lo decíamos en las primeras páginas, ¿no? Y si, como ustedes saben, el Leoncio Prado tiene que ver pues, con una de las novelas más famosas o la más famosa novela de Vargas Llosa, ¿no? ¿Ven? Acá hay un tema de materialidad también, es un foil plateado sobre un fondo negro nada más, pero con un texto potente, ¿no? Que decía Vargas Llosa gana el Nobel, pierde la voz y se cae una silla, historia de una gran alegría. Entonces, ven, está un poco la materialidad. ¿Ves? Se parece más a un libro y todas las ilustraciones están hechas por los alumnos de Leoncio Prado. Eran retratos de Vargas Llosa, con un montón de énfasis en la tipografía, ¿no?
En fin, le voy a pasar algunos proyectos rapiditos nomás. Este es un libro que hicimos para RIMAC, para poder tener aunque sea unos momentos para preguntas y conversar un poquito, ¿no? Un libro que hicimos para Ancon. Una revista que hicimos para Caretas hace años también. Una revista especial sobre el Mundial también. Un libro que hicimos para Iquitos, para Telefónica. Es un fanzine que hicimos, Yelinas, es un proyecto que se hacía en varias ciudades importantes relacionados con el mundo de la gastronomía, y vino este italiano a partir de ¿cómo se llama? De una de estas ferias, ¿cómo se llama? La feria gastronómica, que habían venido como 9 de los chefs más importantes del mundo, decidieron hacer el evento en Lima. El evento tiene que ver con que se elige el plato de un chef icónico en el país y todos los otros chefs internacionales, así como estrella Michelin y toda la cuestión, hacen una relectura del plato, ¿no? El plato escogido fue el pulpo al cilindro de Gastón Acurio, y esto era la publicación que se ponía en la mesa el día del evento. Me acuerdo que el cubierto para esa noche costaba 700 soles. Y cuando hablé con este italiano, que era el que estaba armando el evento, me dijo, yo quiero una publicación que se vea underground chic. Entonces yo le propuse hacer un fanzine. El fanzine, pues, es la publicación underground por excelencia, ¿no? En este papel casi bulky, casi como un periódico, como deshecho, pero si ven la parte, acá no se llega a ver bien, pero donde dice Yelinas, está impreso en foil plateado, que es algo que yo nunca había visto al menos, en un papel muy, muy, muy corriente, casi desechable, como un periódico, impreso como artículo de lujo. Entonces, esta idea del underground chic llevado a esto me pareció interesante, con toda esta forma gráfica del fanzine y con un poco de sentido del humor, ¿no? Sale, ¿no? Yelena's Place, Gastón Acurio, y sale como Gastón Acurio disfrazado como un buzo antiguo, enredado, tocando su guitarra, enredado en los cables del pulpo, en fin. Acá se ve un poquito mejor, creo, el foil. Ese es el señor, el italiano. Y en fin, acá tenía algunas cositas más, pero creo que nos quedamos ahí para poder conversar un poquito, que puedan hacer algunas preguntas. Creo que nos hemos excedido, porque creo que era de 11 a 12 y ya nos hemos pasado media hora, así que para que haya un poquito de espacio para conversar y hablar. No sé qué les parece. Aló, aló. Sí, yo creo que buenísima tu sugerencia. Creo que te voy a sacar una consultita. ¿Sí? Nos dijiste al principio que nos ibas a mostrar algo que nunca habías mostrado a nadie. Tengo que buscarlo. Es el fanzine aquel, pero lo voy a traer ya. ¿Quieren verlo en la pantalla? Lo tengo en fin. Un segundo. Mientras que viene Oster nuevamente, chicos, espero que haya sido una conferencia. Creo que hay un montón de muy buena información acá. Si tienen consultas, aprovechen también para preguntarle a Oster. Yo desde ya les agradezco su presencia. Y pues nada, les voy a dejar también por acá un enlace, porque tenemos otra charla más también pasado mañana con otra invitada, se llama Verónica Magluf. Les dejo para ahí el enlace. Ya está Oster acá con nosotros nuevamente. Oster, todo tuyo. A ver, vamos a ver. A ver si lo pueden ver. Esta publicación la hice cuando tenía, como les contaba, cuando tenía 15 años. Hace un montón. Era en fanzine, no sé si muchos saben lo que significa. Son esas publicaciones underground que eran como autogestionadas, que se hacían y se fotocopiaban y se distribuían en círculos pequeños, en este caso en los círculos de conciertos de la música punk. Se llamaba CACA, lo que significaba crítica constructiva. Ya, están las fotocopias. Un desastre, pero...
Este creo que es mi primer trabajo oficial de diseño gráfico. Se imaginarán, pues, con pocos recursos, con plumones, máquina de escribir en esa época, imagínense, para hacer los textos y pegarlos, hacer dibujitos, fotos fotocopiadas, pegadas ahí, maquetadas, todo hecho a mano, ¿no? Acá no había ninguna computadora para diagramar nada, ¿no? Acá todo estaba pegado y así. Me da un poco de vergüencita. Trabajos tipográficos, en fin, tipográficos entre comillas, ¿no? Los dibujos que... Y eso es... A ver, chicos, los escucho. A todos los invitados, si tienen alguna consulta, aprovechen ahorita para hacer las preguntas a Buster. Acá tenés justo una... Puedes poner la ventana del Meet para que veas las preguntas ahí arriba a la derecha. ¿Cómo, a dónde apretó? Arriba a la derecha en tu pantalla. Sí. Ahí. No, ese no, ese. Ah, ¿tú me ves? Ahora. ¿Qué es lo que estoy haciendo en la pantalla? Ah, ya. Ahí, paso. Ahí. ¿A dónde estamos? ¿En qué? A ver, por la hora, a ver. Anda hasta abajo, esa de Viviana. Ah, ya. ¿Qué nos podrías comentar de las revistas en el Perú? Los cambios de estilo desde el siglo XIX al siglo XX, especialmente académica, literatura. Ya, a ver. Miren, el tema de las publicaciones en general, sobre todo el tema de las revistas, está en una crisis terrible, ¿no? Antes en el estudio, por ejemplo, hacíamos ciertas cosas. El último proyectos que estuvimos fueron estas cosas de Semana Económica, que las trabajamos por 2 años y hacíamos todos estos proyectos. El cliente ya no aguantó más el tema económico y tuvo que irse reduciendo, ¿no? A ver, tampoco soy un estudioso, no conozco pues las publicaciones del siglo XIX, conozco algunas cosas por ahí sueltas. Mira, a mí, justo acá tengo algunas cosas. Acá hay una... Esto está empastado, esto no es un libro, eran revistas. Son revistas de los años 60. Acá en el Perú se llamaba Copé. Esa era una carátula, ¿no? Esa la hacía un diseñador que se llamaba Pepe Bracamonte, al que a mí me descubrí hace unos años. Yo lo he empastado, pero eran revistas. De los años, en el siglo XIX, pues no tengo la más remota idea qué cosa estaba haciendo, tampoco es que he hecho un seguimiento de las publicaciones. Acá en el Perú en general no se ha publicado tanto, tampoco, y a partir ya de los 2000 ya ha habido realmente una crisis con el tema de las revistas, ¿no? En un momento empezaron a haber iniciativas de revistas a partir de los 2000, como en la que trabajé, en la que armé el proyecto, esa que llamaba Aqua. Habían de otro tipo también, de moda, de algunas otras cosas, que eran bien cerradas, digamos, ¿no? No eran revistas abiertas, sino bien temáticas, ¿no? Bien para grupitos chiquitos. Y ese tipo de publicaciones en el mundo tuvo como una especie de despunte que ha vuelto a caer otra vez, ¿no? Ahora hay muchas revistas como las que les enseñé, esta de acá adelante, está Kingford. Hay revistas de ese tipo también bien temáticas que parecen casi como libros y que son también estacionales, salen 4 veces al año, ¿no? Por acá tengo algunas, de ahí les enseño. Como veo a ver, un inicio del diseño gráfico tomando en cuenta los recursos con los que se contaba.
Sí, acá en el país, en el Perú, siempre hemos sido como recurseros, ¿no? Nunca hemos tenido grandes presupuestos, siempre hemos tenido que hacer creatividad con poco, y eso es bueno también. Eh, Hoy por hoy el diseño, la comunicación visual y el diseño gráfico en el Perú, yo creo que está bien vista en el mundo también. Antes no aparecíamos en el mapa. Hoy por hoy hay varios estudios y varios diseñadores que han construido una carrera más allá de las fronteras peruanas. De hecho, hace unos meses hablaba con Lorenzo Shakespeare, que es un diseñador argentino. Él es un buen diseñador, tiene un estudio grande en Buenos Aires, de hecho, y el papá ha sido muy famoso, ha sido el pionero del diseño en Argentina, es un tipo muy celebrado, ¿no? Muy conocido más allá de las fronteras del diseño inclusive. Y me decía, yo como argentino, tengo que confesarlo, en el Perú ya nos han pasado un poco por encima, ¿no? En temas de diseño gráfico. Y siendo Argentina por años un poco la meca del diseño en la región, ¿no? Cosa que yo no me esperaba, que tampoco lo había pensado y lo había planteado, para que me lo diga él. En verdad sentí un montón de orgullo por todos nosotros los diseñadores, que en los últimos, creo que 15, 20 años hemos hecho un trabajo en serio, ¿no? Y lo que sea es una tradición milenaria, pues, de diseño, ¿no? Si ven, pues, la iconografía moche, la iconografía inca, o sea, hay un trabajo de síntesis y de diseño realmente importante, ¿no? Y culturas milenarias en el mundo creo que hay 8 nomás, entonces, en verdad, si revisamos hacia atrás, creo que hay como una fuente inagotable de recursos como para ver, ¿no? A ver, ya me perdí, no sé, excelente, voy a dar una segunda parte, ¿verdad? Una. Perdón por la lectura. Esa trama es del piso de Ancón, efectivamente, esa trama es del piso de Ancón, y acá no tengo el libro, lo tengo en la oficina. Pero tú podías sacar, había una sobrecubierta como la que tenemos acá en el libro de Parnes, que es así, ¿no? Se puede sacar, que está a la mitad nomás, y tú sacabas acá había en el libro Ancón, acá había una foto solamente del mar, y acá estaba impreso el patrón del malecón, ¿no? Entonces la idea era como que estuvieras caminando por el malecón, era una cosa como diferente de mostrar, en lugar de poner una foto del malecón, digamos, ¿no? La revista de los cambios, ya. ¿Cómo ve el diseño editorial en el futuro? La verdad que no tengo una bola de cristal. Se nos pasó el cole. De verdad, como no tengo una bola de cristal, no sé, pero o sea, el futuro en el diseño editorial, digamos, pues yo creo que lo veo reducido a libros específicos, el libro como objeto, como material de fetiche, digamos, solamente para los que les interesa, porque hay muchas cosas que se pueden, pues ahora puedes leer una novela en Kindle, en fin, no tienes que acumular, no tienes que guardar, pero digamos que yo creo que el libro no va a dejar de existir. Los diarios en general están en una crisis terrible en el mundo, salvo algunas cosas como el New York Times, que tiene unos contenidos de una calidad alucinante y que han encontrado nuevos canales para comunicarse con sus lectores en una ciudad donde hay mucha gente interesada en recibir esa información, ¿no? Los semanarios, las revistas semanales están en una crisis profunda, han desaparecido muchísimas. Entonces, nada, eso es un poco no sé exactamente el futuro, pero yo creo que va por ahí, ¿no? El libro como objeto se va a reducir y va a ser como bien específico, ¿no? Es un poco como el paralelo con la música, ¿no? Lo masivo es el streaming, pero digamos que el disco de vinilo está realmente en alza, pero igual no es masivo, es una cosa muy reducida, muy pequeñita para un público que le interesa el formato físico de verdad, ¿no? Creo que el libro va a estar un poco por ahí, ¿no?
Buenos días, ¿me puedes escuchar? Buenas tardes. Sí, te escucho, te escucho. Buenas tardes. Bueno, gracias de antemano, muy grata la conferencia, muy importante, muy interesante toda la información que nos ha brindado. Bueno, le comento que actualmente estoy llevando una investigación contextualizada más o menos en los famosos años de Fujimori, con la prensa marxista, la prensa china, el cual tuvo un poco los sectores C, D, y mi duda viene aquí, ¿no? ¿Cómo fue que en este caso los claros oponentes de esta prensa llevaron la información? ¿Cómo fue que se manejó la información y obviamente el valor del proyecto, de los proyectos editoriales en ese momento, ¿no? ¿Cómo fue que se opusieron? ¿Cómo fue que plantaron la información? Ya, bueno, lo que se hizo fue un trabajo de propaganda, ¿no? Tenían los medios comprados de alguna manera y intervenidos, ¿no? Con una cantidad de fake news como las que se están parecido a lo que se está viendo ahorita en este momento de crisis mundial, ¿no? Llegan a través de otros medios, de WhatsApp, una cantidad de información falsa. En esa época lo que se hizo fue así y totalmente dirigido por Montesinos, ¿no? Y digitado, ¿no? Me acuerdo que habían muchos titulares difamando, diciendo cosas de uno o tal oponente político o lo que sea, y adentro no había información, o sea, simplemente eran tapas, usaban las tapas casi como pósters, como vehículos de propaganda para demoler opositores o cualquier persona que no esté de acuerdo con el régimen, o inclusive para canalizar cierta información a conveniencia del gobierno. Fue una locura eso, ¿no? Y lo hicieron de manera masiva con los diarios populares, que eran diarios de bajo coste, y que además proliferaron en esa época y empapelaban los kioscos. No como ahora que no hay tanto diario. Antes tú caminabas por la calle, estaban todos, en cada esquina había un kiosco con diarios ahí, todo el mundo en los paraderos leyendo titulares, ¿no? Una cosa extrañísima, una cosa media delincuencial, por llamarlo de alguna manera. Bueno, Oster, creo que estamos llegando al tiempo, creo que necesario. Sí, igual creo que hay una última pregunta que Grecia puso ahí, Sí. para resolverla y podemos terminar la conferencia. ¿Dónde está? Sí. Se sabe que el negocio y el diseño es importante. ¿Cómo se puede unir? A ver, yo creo que está unido, nunca ha estado separado. El diseño creo que es una actividad, creo que es transversal casi a casi cualquier cosa. Lo que pasa es que a veces está invisibilizado, ¿no? El diseño en general, estoy hablando, ¿no? Todo está diseñado, las ciudades están diseñadas, donde nos sentamos está diseñado, los espacios están diseñados, la arquitectura es parte del diseño, y la comunicación en las ciudades también. El diseño ayuda a los negocios a resolver problemas, a comunicar cosas, inclusive incide en los afectos, ¿no? La moda, en fin, los estilos, la cultura, ¿no? El diseño inclusive creo que es parte de la cultura. Es mucho más que solamente negocio y diseño, no está de la mano, ¿no? Porque si no hubiera una industria, tampoco hubiera diseño, salvo para comunicar cosas pues, muy específicas, ¿no? Pero creo que es como transversal, ¿no? Y está ligado, ¿no? En realidad creo que el diseño en serio, como lo conocemos ahora, tiene que ver en un inicio con la revolución industrial, ¿no? Y con la vida en las ciudades, ¿no? Ya, entonces, en un rato va a estar la de almuerzo. Gracias, Oster. Creo que está todo bien. Muchas gracias por tu tiempo, también por compartir el Día de Diseñador con nosotros. Agradezco también a todos por la participación. Le vamos a colgar el video de esta conferencia seguramente mañana o el día de pasado mañana en nuestras redes. Síganos, estamos en Facultad de Diseño en Facebook. Les voy a dejar por acá también, aprovechando, tengo que hacer cherry esto, link para inscripción para otra charla que tenemos el pasado mañana. Entren por ahí y también van a haber comunicaciones más adelante sobre el día.
Nuevamente regreso contigo, Goster. Muchas gracias por tu tiempo. Esperamos tenerte más adelante nuevamente como es de costumbre ya. Sí, muchas gracias a ustedes por escuchar. Ojalá que les haya servido, que les haya gustado. Y nada, ojalá pronto nos podamos ver pues, de manera presencial y no en estas coyunturas extrañas y surrealistas. Así que Pero nada, estamos un abrazo y suerte con todo. Muchas gracias a todos, chicos. Gracias, Goster. Gracias. Hasta otra nueva oportunidad. Chao, chao. Chao, gracias.